Hola amigos, espero hayan tenido un buen fin de semana. Bienvenidos una vez más al Poder de la Virtud, Estoicismo en Acción. Con este amigos ya completamos una docena de encuentros y como saben pues siempre me gusta saber cómo se sienten con lo que hemos aprendido y si han sentido algún cambio en su vida y en su conducta. Si han practicado el estoicismo conscientemente, si han conversado con familiares o amigos sobre estos temas tan importantes. Pues a mí me encantaría saberlo. Déjenme alguna notica o algún apunte, algún comentario. Yo de mi parte, pues les agradezco por caminar conmigo en este sendero estoico, donde todas las semanas aprendemos juntos, donde conversamos sobre ideas interesantes y sobre todo donde las ponemos en práctica en nuestra vida, ¿cierto? Porque si algo entendieron los estoicos clásicos mejor que nadie, es que la filosofía no es un discurso, sino que es un entrenamiento diario y continuo para nuestra vida. ¿No es así? Bueno, y pues hoy continuamos nuestra serie dedicada a Epicteto. Vamos a entrar en uno de los temas más centrales de su enseñanza. Me estoy refiriendo al juicio como origen del sufrimiento. Pero antes de entrar en materia, ¿por qué no hablamos un poquito más sobre la vida de la fascinante figura detrás de estas ideas? ¿No les parece? Epicteto, como ya sabemos, nació esclavo y lo más sorprendente es que su dueño, Epafrodito, era un liberto. Es decir, era un ex esclavo que había logrado obtener su libertad y que gracias a su astucia y a su cercanía al poder imperial había ascendido hasta convertirse en uno de los funcionarios más influyentes de Nerón. Y esta sí que es una paradoja histórica interesante, ¿no? Un hombre que había conocido en carne propia la condición de esclavo, terminó siendo amo de otros, incluyendo amo del joven Epicteto. Pero bueno, así funcionaban las cosas en este loco imperio romano de esa época. Y este Epafrodito era temido. Su lealtad al cruel Nerón y su papel como secretario imperial lo hacían bastante poderoso. Pero al mismo tiempo era reconocido también por su dureza y por una crueldad fría y casi rutinaria. En ese ambiente, entre la ambición de un liberto convertido en figura clave del imperio y la brutalidad que acompañaba a la maquinaria del imperio romano en esos días, en ese ambiente creció Epicteto. Imagínense ustedes que hay una historia que cuenta que un día, en un arranque de crueldad, este Epafrodito tomó una pierna de Epicteto y se la empezó a doblar hasta que se la fracturó. Pero mientras él aplicaba presión a Epicteto sin perder la calma, con mucha serenidad le decía, oye, si sigues presionando, vas a romperme la pierna. Y sí, efectivamente se la rompió. Y a raíz de este episodio tan brutal y tan desagradable, Epicteto quedó cojo para siempre. Su pierna nunca sanó totalmente. Y por eso es que siempre a Epicteto se le representa con una muleta. ¿Sí lo han visto? Esa fue la herramienta que le ayudó a caminar durante toda su vida. En el Instagram del Poder de la Virtud pueden ver una imagen suya. Los que deseen pues pueden visitarnos y de paso pues pueden seguirnos también, ¿vale? Ahora bien, Epicteto era un hombre que conocía el dolor físico, conocía la humillación, la pobreza y el abuso de poder. Y aún así, o mejor dicho, a pesar de todo esto, Epicteto desarrolló una visión extraordinaria sobre la libertad interior. Y esto en parte ocurrió porque antes de obtener su libertad, Epicteto ya estudiaba con el maestro Musonio Rufo, uno de los estoicos más respetados de esa época. Qué interesante imaginarse esto, ¿no? Un esclavo sentado entre hombres libres, aprendiendo filosofía, la filosofía que luego transformaría su vida y la de tantos otros hasta nuestros días. Porque lo que ocurría en ese momento era que Epafrodito, pese a su dureza y por alguna extraña razón que no encontramos en la historia, le permitía a Epicteto asistir a lecciones de filosofía con este gran filósofo, con Musonio Rufo. Y Musonio le enseñó muchas cosas a Epicteto, le enseñó disciplina, frugalidad y coherencia moral. Le enseñó que la verdadera libertad no dependía del estatus social, sino del dominio de uno mismo, del autocontrol. Y esa formación marcó profundamente todo lo que Epicteto sería después. Después, cuando fue liberado, Epicteto se trasladó a una ciudad que se llama Nicópolis,
al noroeste de Grecia, donde fundó su propia escuela de filosofía. Y allí vivió con una frugalidad extrema. Inclusive sus discípulos relatan que a veces él bromeaba con esa ironía habitual que tenía, diciendo que él prefería vivir con poco para no ser esclavo de nada ni de nadie. Y de esas lecciones que impartía en su escuela, pues surgió esa obra monumental que ya les mencioné y que les recomendé en el episodio pasado, llamada El Enquiridión. Ahora, uno de los conceptos en los que más insiste este manual de vida, porque sí, Enquiridión significa literalmente manual o libro de mano en griego antiguo. Bueno, uno de los conceptos en los que más insiste es que no son las cosas ni las situaciones que nos ocurren las que nos perturban, sino son los juicios que nos hacemos sobre ellas. Y este, amigos míos, es el tema central y el título de nuestro episodio de esta semana. Epicteto, el juicio y el sufrimiento. La enseñanza que nos dejó en palabras más sencillas es que no es lo que nos ocurre lo que nos hace daño. No son las palabras de otros las que nos lastiman. No es el tráfico pesado, no es la economía en declive, no son las malas noticias, no es la mirada rencorosa de nuestro ser querido lo que nos afecta. Es lo que nosotros decidimos pensar sobre estas cosas. Nuestro sufrimiento, en gran medida, nace cuando interpretamos la realidad desde el filtro de nuestras expectativas, desde nuestros miedos, nuestras ideas fijas, nuestras interpretaciones precipitadas, nuestros prejuicios. En otras palabras, nuestro sufrimiento muchas veces surge porque estamos esperando demasiado, porque nuestras expectativas sobre personas, situaciones o cosas que no están bajo nuestro control son muy altas o simplemente están equivocadas. Y quiero contarles una experiencia personal que me ayudó a entender en carne propia lo que Epicteto quería decir con esta noción y que estoy segurísimo que le ha pasado a más de uno de ustedes. Es una situación muy, pero muy común. Es una situación que le pasa a todo el mundo todos los días. Resulta que ya hace como unos 12 o 13 años más o menos por allá, cuando apenas empezaba yo a leer y a conocer el estoicismo, durante una etapa de mi vida en la que vivía muy ocupado, muy atareado, estresado, me ocurrió algo que me obligó a practicar esta noción y que me enseñó una gran lección que les voy a comentar. Recuerdo que era un viernes en horas de la tarde y yo estaba ya deseoso de llegar a mi casa a descansar después de una semana complicada y larga de trabajo. Estaba cansado, tenía hambre y tenía prisa de llegar a mi casa. Pero pues tenía que parar un momentico en el supermercado para recoger unas cuantas cosas y luego pues seguir a mi casa a descansar. Y todo iba muy bien hasta que llegué a la línea de las cajas. Y ya se imaginan lo que pasó ahí, ¿no? Había como 5 filas, pero todas estaban igual de congestionadas y demoradísimas. Y pues luego de hacer ese análisis mental, ya saben, el de mirar las bolsas, mirar el tamaño de los carritos, cuántos artículos lleva cada carro, comparar la velocidad de las cajeras para escoger cuál avanzaba más rápido, pues me decidí por la que yo pensé en ese momento que era la mejor. Me decidí como si fuera una estrategia de vida o muerte, ¿no? Quería llegar a mi casa. Pero al minuto de estar parado en esa fila, dejó de avanzar, se paró completamente. Delante, como unas 3 o 4 personas delante de mí, había un señor pidiendo que le verificaran el precio de 1 o 2 artículos que llevaba en su carro. Y yo, aunque estaba calmado por dentro, pues ya estaba encendido. Yo quería, como les digo, llegar a mi casa. Y en mi mente comenzaron a ya saltar las suposiciones, ¿no? ¿En serio? Siempre me toca la línea más lenta, pero ¿por qué justo hoy que quiero llegar a mi casa lo más pronto posible? Hoy tengo hambre, estoy cansado, la gente es desconsiderada y no piensa, esto es increíble. En un segundo, todas mis expectativas, o sea, avanzar rápido, llegar pronto a mi casa a descansar, en fin, que las cosas fluyeran como yo quería y a mi conveniencia, todo eso se estrellaron de frente con la realidad. Y en lugar de ajustar mis expectativas, pues yo había ajustado mis emociones y mis pensamientos, negativamente, claro está. Enseguida sentí yo esa incomodidad, esa frustración que creo que todos hemos sentido en alguna vez, ¿no? En alguna oportunidad. Pero casi al mismo tiempo,
también me vino a la mente esa sentencia de Epicteto, que recuerdo que hacía poco yo la había leído. Decía, no son las cosas las que nos perturban, ni las situaciones, sino nuestras opiniones sobre ellas. A mí no me estaba afectando la fila larga, no me estaba afectando la demora que estaba teniendo, me estaba afectando lo que yo estaba pensando sobre la situación. Así que me calmé, respiré y me pregunté, a ver, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pongamos los pies en la realidad. Un hombre está retrasando la fila porque desea confirmar los precios de algunos artículos y yo estoy esperando en esa fila, nada más. Todo el resto, la impaciencia, la irritación, esa sensación de injusticia universal que sentí o que pensé, todo eso lo inventé yo. Y cuando me relajé para analizar lo que estaba ocurriendo, y cuando dejé de combatir contra mis expectativas, hubo un cambio radical e inmediato, un cambio muy positivo en mi forma de pensar y de ver las cosas, porque la escena seguía siendo la misma, la fila seguía demorada. Yo seguía cansado y hambriento con deseos enormes de llegar a mi casa, pero ya yo no estaba luchando contra la situación, ya había aceptado y me había ajustado a lo que estaba ocurriendo. Finalmente, pues el hombre terminó de pagar, avanzamos, llegó mi turno, yo pagué y me fui para mi casa a descansar. Este amigo fue un recordatorio perfecto de esta enseñanza que nos dejó Epicteto. El sufrimiento cotidiano no nace de la situación, sino del juicio que hacemos sobre ella. La fila larga y la demora no me hicieron ningún daño, pero mi interpretación sobre la situación sí. Y en este momento también evoqué aquella idea que estudiamos ya hace un tiempo con Séneca sobre aceptar lo que no controlamos. No podemos controlar el viento, pero siempre podemos ajustar las velas. ¿Sí recuerdan? Esta es una enseñanza que está muy ligada y que, como les he dicho anteriormente, se entrelaza mucho con este tema de hoy. Ahora bien, si miramos la vida moderna, yo le llamé sufrimiento cotidiano, pues porque nuestras vidas están llenas de momentos así, ¿cierto? Cosas como estas nos pasan a todos los días. Veamos, alguien no nos responde, por ejemplo, un mensaje y pensamos que está molesto. Un compañero de trabajo hace un comentario seco y inmediatamente concluimos que está enojado o que nos está faltando el respeto. Un proyecto se retrasa y asumimos que fracasamos, que hicimos todo mal. Nos tropezamos con una dificultad económica y creemos que se nos acabó la vida, o que la vida nos está castigando por algo que hicimos, o que no saldremos adelante nunca más. O simplemente esto que es muy común, vamos manejando y alguien nos corta sin poner la luz direccional y de inmediato decimos que esa persona es lo peor, es una persona arrogante, descuidada, agresiva, cuando en realidad no sabemos quién es esa persona. Podría estar distraída, de pronto iba nerviosa, de pronto es una persona recién operada o está llevando a un familiar, a un hijo al médico, simplemente pudo haberse equivocado, cometió un error como lo cometemos todos nosotros. Pero el juicio siempre llega antes que el análisis. Siempre llega antes de que reflexionemos y antes de que comprendamos qué es lo que está pasando en realidad. Y este hábito, porque sí, lo que pasa es que esto es un hábito que se puede cambiar. Este hábito nos roba muchísima paz, amigos. Vivimos reaccionando a interpretaciones que nosotros mismos fabricamos. Como decía Epicteto, vivimos como si los demás tuvieran la culpa de nuestras emociones, cuando en realidad son nuestras propias opiniones las que nos están lastimando. ¿Cuántas discusiones de pareja, por ejemplo, no nacen de un juicio apresurado? ¿Cuántos conflictos laborales no se inflaman por suposiciones absurdas? Pero debemos recordar que si el juicio es el origen de este sufrimiento, entonces ese juicio también es la puerta de salida. Si nosotros fabricamos todas esas interpretaciones, también creando conciencia, podemos revisarlas, podemos cuestionarlas y podemos limpiarlas como lo hice yo en el supermercado aquella tarde. En conclusión, pues podemos crear el hábito de cuestionarnos cuando estemos en estas situaciones. Pero para poder crear este hábito, lo primero que debemos hacer es ser conscientes. Y lo segundo, pues que debemos practicarlo. Así que les propongo un ejercicio sencillo que pueden poner en acción. Cuando lo deseen, un ejercicio inspirado directamente en el Enquiridión.
Cuando se encuentren en situaciones que les causen molestia o enojo, frustración, inclusive tristeza, hagan una pausa, esa pausa de la que siempre hablamos que es oro, que es clave, ¿no? Y pregúntense qué parte del sufrimiento que estoy sintiendo viene del hecho en sí y qué parte viene de mi juicio sobre ese hecho. Vamos a dar ejemplos concretos. El hecho, por ejemplo, digamos que le escribí un correo importante a mi jefe y no me lo respondió. Y mi juicio es que está ignorándome, que no valora mi trabajo, que estoy haciendo mal mi trabajo, que me va a regañar, seguro viene un problema, me van a despedir. Pero escriban estas experiencias. Yo sé que yo se lo repito mucho esto de la escritura, pero es que ver estas cosas por escrito casi siempre reduce el poder que el juicio ejerce sobre nuestras mentes. En segundos, uno se va a dar cuenta de que está sufriendo más por lo que se está imaginando que por lo que realmente está pasando. Ahora, luego de concientizarse de esto, reformulen la situación, pero con neutralidad. Mi jefe no ha respondido. Punto. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Mi jefe no ha respondido. Y pregúntense, ¿qué puedo hacer yo que dependa realmente de mí en este momento? ¿Puedo esperar o enviar un recordatorio de una manera tranquila y calmada en unas 24 horas? Pero vuelvan al terreno de lo que pueden hacer, no de lo que están asumiendo. Esto es lo que le da verdadero valor a este ejercicio. Mantenerse en la realidad. Epicteto también con ese humor seco y que tenía, solía decir que nosotros los humanos nos pasamos la vida intentando controlar lo que no podemos, pero descuidamos lo único que sí podemos controlar, nuestras opiniones. Decía también, si quieres progresar, deja de preocuparte por las cosas externas, conserva tu juicio en calma, porque ahí está tu libertad. Y como ya hemos visto, pues Epicteto tenía razón, ¿cierto? Cuando dejamos de reaccionar desde el juicio, cuando empezamos a vivir desde la realidad tal y como es, y no desde la historia que nos está echando nuestra mente, esa historia que nos cuenta y que nos llena la cabeza de hormigas, pues no vamos a sufrir por tonterías, no vamos a sufrir por las cosas de las cuales no tenemos control. No juzguemos las situaciones. Y si este episodio logra hacer algo, ojalá sea que la próxima vez que se encuentren ante una situación que los altere, que puedan detenerse un instante, que puedan respirar y decirse a sí mismos, esto es un hecho, esta es la realidad y yo decido qué historia voy a contarme al respecto. No me voy a imaginar ni voy a asumir nada. No voy a permitir que mi mente me juegue trucos, porque ahí, justo ahí, empieza la libertad estoica. Y también empieza la paz interior, esa que tanto buscamos. Y bueno, amigos, hasta aquí este episodio. Yo les agradezco por escuchar una vez más. Les agradezco muchísimo por seguir caminando este sendero junto a mí y les pido que siempre recuerden nuestra frase mantra. Solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Nos encontramos con Epicteto de nuevo la próxima semana y recuerden de practicar el estoicismo, amigos. Chao, chao.